de Álvaro Obregón hasta llegar a Enrique Peña Nieto, que próximamente pues llegaremos, primeramente Dios, ya en la época, en la fecha en la que se estará pues ya seleccionando el primer magistrado de nuestro país, de la nación, el presidente de la República, el que vendrá. Pero nosotros hemos dado aquí algunos puntos de vista sobre cada uno de ellos. Desde Álvaro Obregón, como digo, vamos llegando a esta fórmula que en la memoria nos queda a los que en aquel momento, yo era un estudiante de secundaria en 1968, pero esta fórmula que ven ustedes aquí en el recuadro que tiene David, sí se puede ver con un zoom, ¿verdad?, que dice GDO igual a DOG, es una fórmula estupenda que acuñaron pues en aquella época los estudiantes en Palacio Nacional. Ustedes saben que es desde la época de mucho antes de las Olimpiadas, por ahí por el mes de mayo, junio, empezaron los primeros movimientos de lo que iba a ser la tragedia de Tlatelolco 68 con este señor que se dijo presidente todopoderoso y que no había quien le pudiera poner un hasta aquí. Desgraciadamente, la herencia de López Mateos fue habernos dejado como su secretario de Gobernación en la época antes del 64, porque acordémonos que este hombre que vamos a ver fue presidente de la República de 1964 a 1970. Ya venía López Mateos desde el 58 hasta el 64, pues presentando síntomas de una problemática social que desgraciadamente se le encargó a el próximo presidente que iba a ser Gustavo Díaz Ordaz en calidad de su secretario de Gobernación. Curiosamente, y miren, a manera de introducción, casi siempre, ya saben ustedes que uno empieza por el principio, por lo general, aunque suene tautológico, pero representa que hablamos de la biografía, de cómo nació, en dónde nació, quiénes fueron sus padres. Un hombre con características muy peculiares, feo de por sí. Y mire, la fealdad se mitiga con las palabras de los padres, ¿cierto? Para ningún padre hay un hijo feo. Pues para la madre de este señor, su hijo era bastante feo. Y habérselo dicho lo marcó de por vida, porque buscó un lugar para hacerse patente, para hacerse presente, y pues así llega a la política. Pues sí, sus capacidades también oratorias lo hacían merecedor o acreedor de algunas cosas, pero también sus relaciones con Adolfo López Mateos, desde el presidente alemán, pues ya tuvo, o Ruiz Cortines, ya tuvo relación con los gobiernos priistas, y es justamente por ahí cuando ya se hace secretario de Gobernación con don Adolfo López Mateos, Gustavo Díaz Ordaz viene a ser el sucesor en este sexenio tan convulso. Y fíjense que a manera de introducción, gracias a todos los que me hacen el favor de ver, Tommy, Abraham, Elías, Advías, Rafa Hernández, Ramiro Ordóñez, Automotores Multimarcas, gracias por verme, Luz Elena Arriaga Zazueta, Amer, buenos días. Fíjense que esta fórmula, y me estoy haciendo un poquito al lado para que vean ustedes la fórmula, apareció en Palacio Nacional por allá de las épocas del 68. Nuestro amigo Hojas en el cenicero.blogspot.mx, fíjense que yo no me hubiera imaginado, porque yo escogí esta fórmula de un video que tiene Enrique Krause de los sexenios en la época de Gustavo Díaz Ordaz. Cuando él lo menciona, señala que esta fórmula es la que marca al movimiento y es la que marca la posición y la imagen de un presidente totalmente absoluto, autoritario y sin escuchar las demandas de las gentes. Solo oía lo que su conciencia le dictaba. Un hombre muy nervioso, siempre al filo de la navaja entre tratar de controlarse al máximo. Ustedes pueden ver muchos escenarios en YouTube. Hay muchísimo material, yo creo que se ha escrito muchísimo, se ha videograbado, hay una grabación magnífica del movimiento del 68, pero esta fórmula de GDO igual a DOG, que se pintó, parece ser con brocha gorda, allá afuera de Palacio, lo pueden ustedes, se está viendo nada más que la parte que tomamos de la fotografía es de un video y está un poquito oscuro, pero bueno, están viendo ustedes escenas, por ejemplo, de la Plaza de la Constitución. Recordemos que en el movimiento del 68 se dijo que los muchachos eran comunistas, y era una mentira. No todos los muchachos tenían una ideología. Según Luis González de Alba,
que fue un líder del 68 que no hace mucho falleció, decía en términos generales que había que reivindicar las posiciones tanto del ejército como los civiles del batallón Olimpia, que se dieron los dos a la tarea de dispersar a los muchachos. Lo que no pensaron es que el batallón Olimpia estaba apostado en el edificio Chihuahua de Tlatelolco y les dispararon a los soldados. Muchos soldados murieron. Y dice Luis Gonzalo de Alba que hay que cambiar un poco la historia y hay que limpiarla. Yo de todas maneras no le doy ni le otorgo perdón social a Gustavo Díaz Ordaz, GDO igual a DOG. No me podría yo imaginar, cuando inicié mi trabajo desde hace 15 días para ver a Gustavo Díaz Ordaz, que alguien ya hubiera utilizado la fórmula. Por eso, en Hojas en el Cenicero, un trabajo hecho el 7 de octubre de 2009, repito, el miércoles 7 de octubre de 2009, en hojasenelcenicero.blogspot.mx, ustedes lo pueden consultar. Me encontré que un amigo, un colega, ya había hecho ese trabajo con la fórmula GDO igual a DOG, que hace una referencia obligadísima a lo que traté yo de construir. Parece ser que hubo un contacto extrasensorial y me llevó inmediatamente a encontrarlo dentro de lo que yo investigué, cosa que me dejó perplejo verdaderamente. Esta fórmula GDO igual a DOG ya había sido plasmada en 1968, pero yo no me imaginaba que alguien ya hubiera podido tomar el 7 de octubre de 2009, hace 9 años, ya vamos para 9 años, esta forma. Y me voy a permitir, a manera de introducción, antes de hacer la biografía, que es muy sencilla, porque pues son datos y son hechos muy concretos los que hay que hablar, pero me parece importante darles estas señales como a manera de resumen final. Fíjense, en Gustavo Díaz Ordaz igual a DOG, empiezo por lo último para después ver lo primero. Dice así, se los voy a leer, ojalá que no los aburra, pero creo que les va a ser ilustrativo de este sexenio de 1964 a 1970, época difícil, muy difícil y convulsa para nuestra nación, que recuerda todavía cada año el 2 de octubre. Miguel Hidalgo, padre de una patria libre para hombres libres. Así versa el grabado bajo la estatua del prócer mexicano, ubicada en la avenida Circuito Colonias en Mérida. Siempre me ha llamado la atención ese monumento, no por la frase en sí, o el cura inmortalizado en la glorieta, sino por el autor de dicho halago, Gustavo Díaz Ordaz. Me parece ridículo que se atrevan a citarlo de tal forma, teniendo en cuenta las huellas con las que ha quedado plasmado su paso como presidente en la historia mexicana. Ni la construcción del metro de la Ciudad de México, ni la firma del Tratado de Tlatelolco, del cual surge el organismo para la proscripción de armas nucleares de América Latina, ni la Ley Federal del Trabajo, ni otorgar el voto a los jóvenes de 18 años, ni siquiera organizar las Olimpiadas del 68 en nuestro país, figuran como las marcas más distintivas de su sexenio. Si algo caracterizó la administración de Díaz Ordaz, fue el despotismo y la censura que ejerció al nivel de las peores dictaduras militares latinoamericanas, prácticas de las que, sin ser dictador o militar, se valió para reprimir tanto estudiantes y médicos del ISSSTE como periodistas o cualquier individuo que se atreviera a manifestarse públicamente en contra de su régimen. Control de medios de comunicación, supresión de la libertad de expresión y violaciones continuas a los derechos humanos. Ese es el recuerdo que trae a hablar de su gobierno. Es la sentencia de la historia, la única de este mundo de la cual no pudo salvarse, que ha dejado ese estigma sobre su nombre. Basta recordar el cierre del Diario de México en 1967, el cual en una edición, debido a un descuido humano, cambió los pies de página correspondientes a dos fotografías, la primera del presidente Díaz Ordaz y su gabinete, y la segunda, el nuevo espécimen de chimpancé en el zoológico de la ciudad. Nadie puede dudarlo, como cualquier gobernante, siempre hay puntos positivos que dejó para el país, los cuales mencioné al principio del segundo párrafo. Incluso Hitler en materia económica fue lo mejor que pudo pasarle a Alemania al principio de la guerra. ¿Pero a qué precio? ¿Acaso no el desarrollo económico se vio afectado por la poca confianza que había para invertir en México debido a su despótica administración?
Ni hablar del 2 de octubre en Tlatelolco, matanza de la que él fue uno de los autores intelectuales, que esa historia habla por sí sola. No digo nada que no se haya dicho antes, ni hay mucho que exigir, teniendo en cuenta que el personaje al que hago referencia en este escrito ya murió. Solo pienso que el mexicano debería ser más consciente antes de colocar una frase tan incongruente con su autor como en aquel monumento de la ciudad. Lejos de ser en memoria a Miguel Hidalgo, parece ser en honor del sádico y vulgar cinismo con lo que algunos tiranos han gobernado en el pasado esta patria libre, para hombres libres. Por cierto, dice entre paréntesis, el título lo saqué de un graffiti del DF, hecho alrededor del 67-68. Ahí lo tienen, la fórmula GDO igual ADOG. Ahí lo tienen a manera de introducción. Es increíble esta patria libre para hombres libres. Da un vuelco con este tirano, que Dios lo tenga en su gloria. Ojalá que pronto quitemos el nombre de Gustavo Díaz Ordaz de todas las calles del país, a manera de después de 50 años de Tlatelolco, para honrar a nuestros muertos, a nuestros jóvenes que fueron desaparecidos, no nada más en Ayotzinapa. Desde el 68 somos vulnerados por un autoritarismo a ultranza que continúa y no termina. Ahí tienen la cita, mis queridos amigos. Ahora, si la tecnología me lo permite, ya no sé cómo pasarme al trabajo que les hice. Después de esa introducción, Gustavo Díaz Ordaz, decimos que nace en San Andrés Chalchicomula, hoy Ciudad Cerdán, en 1911, y muere en la Ciudad de México en 1979. Un político mexicano, presidente de la República, ya dije, en el periodo 64-70. De su gestión presidencial se recuerda especialmente la matanza de Tlatelolco, un despliegue militar del gobierno para callar las protestas estudiantiles que arrojó centenares de muertos y heridos el 2 de octubre del 68. Díaz Ordaz cursó estudios de Derecho en la Universidad de Puebla, donde se graduó en el 37. Tras ocupar diversos cargos y ser de 58 a 63 secretario de Gobernación, como lo dije en la entrada, fue designado candidato a la presidencia por el PRI. El día 8 de septiembre del 64, el Congreso de la Unión lo declaró presidente electo. El nuevo presidente, que tomó posesión el 1 de diciembre del 64, se encontró con un país en situación de equilibrio y crecimiento económico. Como resultado de los mandatos anteriores, Díaz Ordaz continuó creando empresas paraestatales, aplicó una adecuada política fiscal y crediticia y buscó la forma de controlar al movimiento obrero para evitar riesgos. Ya saben de qué manera. El derecho a huelga quedó prácticamente anulado y los salarios se congelaron, con lo que se favoreció aún más a los empresarios que habían resultado beneficiados con la exención de impuestos y la asignación de subsidios. El gobierno invirtió en obras de infraestructura y bienestar social que, aunque tenían como objetivo mantener la estabilidad, no fueron suficientes. La política económica, en efecto, no difirió del gobierno anterior de López Mateos. Aumentó la participación del Estado en la economía a través de la creación de empresas paraestatales y la construcción de obras de infraestructura. La inversión pública alcanzó 130 millones de pesos, que fueron el doble de lo de López Mateos. A pesar del incremento de los impuestos y otras medidas administrativas para aumentar los ingresos del gobierno, fue necesario recurrir a préstamos extranjeros. Con Antonio Ortiz Mena, por supuesto, tenía la garantía de tener un muy buen control de la economía. La deuda externa era en 1970 de 53.285 millones de pesos. El gobierno estimulaba la inversión de particulares en la industria de la transformación, incluso en inversión extranjera directa. El 80% de estas inversiones procedía, ya saben ustedes, de Estados Unidos. En lo que se refiere a la política agraria, Díaz Ordaz llevó a cabo un gran reparto de tierras de más de 24 millones de hectáreas. Se intensificaron también las obras de irrigación. El deterioro de la economía mundial comenzó a hacer estragos durante los 2 últimos años del periodo, que ya se venía gestando un movimiento social tanto en Europa con los estudiantes, con las inconformidades también en Estados Unidos de los grupos de comunismo. Sin embargo, los efectos más graves se iban a dar todavía durante el gobierno, desgraciadamente, de su secretario de Gobernación, Luis Echeverría. Respecto a los asuntos exteriores, el gobierno de Díaz Ordaz hizo hincapié en las relaciones con América Latina.
Buscó, por ejemplo, un acercamiento